Buenas tardes, apreciados Javerín Yaquerín. Vamos a dar inicio una vez más a una tarde de Parashat. La Parashat Vayeshev. La Parashat que corresponde a este último día de este mes de Kislev. Parashat Vayeshev. Este tiene por nombre Israel, un cuerpo sin Neshama. ¿Por qué? Porque la Parashat nos habla de dos personajes importantes en la vida de Israel: Yosef y Jacob. Yosef y Jacob. Estos dos personajes que vamos a ver en esta Parashat, a partir de ellos se desarrollará toda la historia de Israel. A partir de esta Parashat que nos habla de Yosef y nos habla de Yehudá. La Parashá comienza diciéndonos que Jacob se estableció en Canaán y que Yosef tenía 17 años. Pero Yosef era un soñador y Jacob amaba mucho a Yosef. He allí el título de esta Parashat. Parashat Vayeshev. Israel, un cuerpo sin Neshama. Israel, un cuerpo sin Neshama. Baruch Hashem. Vamos a dar inicio entonces, apreciados Javerín, de esta Parashat. Baruch Hashem. Nos dice la Parashat que vamos a estudiar, se desarrolla en estos dos grandes personajes que marcarán toda la historia de Israel: Yosef Asadik y Yehudá ben Jacob. Estos dos representan lo espiritual y lo físico, es decir, Israel conduciéndose con Neshama y sin ella, sin la Neshama. Baruch Hashem. Israel conduciéndose con Neshama y sin Neshama. Okay. Yehudá y Yosef son dos personajes que tienen que ver mucho en la historia de Israel. Cuando los hijos de Israel, apreciados Javerín, se preparaban para entrar en Eretz Israel, fueron guiados por dos personas: Caleb y Yehoshua bin Nun. Uno descendiente de la tribu de Yehudá y otro de la tribu de Efraín o Yosef. Cuando la división de nuestro pueblo se dividió en dos reinos, el reino de Efraín y el reino de Yehudá, en la futura redención están relacionados estos dos personajes. Por eso digo que esta Parashat comienza y nos habla acerca de estos dos personajes que marcarán toda la historia del pueblo de Israel. La casa de Yehudá y la casa de Yosef se unirán
de la mano de Hashem, según lo dijo el profeta Yehezquiel Anabí. Es por ello que esta parashat, donde se nos habla de estos dos personajes, la Torá nos muestra cómo hechos futuristas para la nación de Israel. La parashá comienza hablando de Yosef. En el capítulo 37, donde nos dice que Yosef tenía 17 años. Pero luego la parashat hace un corte y no nos habla más de Yosef, sino que nos comienza a hablar de Yehudá. Dos hijos de Israel, pero con características diferentes. El cuerpo y el alma de Israel. Como decía, Jacob amaba profundamente a Yosef, más que al resto de sus hermanos. Y lo envió a que le trajese reportes de ellos. Yosef era un soñador y según ellos interpretaba sueños. Y decían que Yosef gobernaría sobre Israel. Esto trajo celos de sus hermanos, tanto así que decidieron asesinarlo. Sin embargo, Rubén les dijo: no lo matemos, sino que lo arrojemos en un pozo y le diremos a nuestro padre que una bestia lo mató. Pero sus hermanos querían matarlo, hasta que vino Yehudá e intervino y logró que no lo asesinaran, sino que fuera vendido como esclavo. Vemos cómo aquí los hijos de Israel se dejaron guiar por Yehudá, es decir, por el cuerpo, por la fuerza que representa Yehudá. Cuando los hijos de Israel llegan con el reporte a Jacob y diciendo que Yosef había muerto, Jacob quedó devastado, sin alma, es decir, sin Neshama. Está muerto Israel, aún estando vivo. Todos los hijos de Israel buscan consolarlo, pero Jacob decide descender al Sheol junto a su hijo muerto. Javerín, Israel no tiene la Neshama y desciende a lo más profundo. Ahora bien, apreciados Javerín, ¿quiénes son estos dos personajes? Yosef y Yehudá. Yosef es el séptimo hijo de Jacob. Esto sin contar obviamente a los hijos de Bilhá y de Zilpa. Solamente contando los hijos de Lea y Rachel. Yosef es el número 7. ¿Qué representa el número 7, Javerín? El 7 representa la redención, el Shabbat. El Shabbat es el día donde la Neshama se puede elevar por encima de la materia. La Torá nos muestra que Yosef siempre se preocupó por lo espiritual, lo que nos indica que Yosef es el alma de Israel, es decir, Yosef representa la Neshama. Pero ha sido quitado la Neshama
del cuerpo. Por ello digo, Israel está muerto. No tiene a la Neshama. Un cuerpo sin Neshama. Ahora bien, ¿qué representa Yehudá? Yehudá es el cuarto hijo de Jacob y de Lea. En el nombre de Yehudá se encuentra el nombre de las 4 letras Yod Hei Bat Hei y una letra adicional que es la letra Dalet. Dalet, que equivale a 4. El número 4 es la máxima expresión en el mundo de la materia. 4, 40, que es la letra Men, y 400, que es la letra Taf. Estos son números máximos en el Aleph Bet. Máximos en el mundo físico. Por lo tanto, Yehudá representa la fuerza en el mundo de la acción. Israel se deja guiar por la fuerza en el mundo de la acción. De esta manera vemos que Yehudá representa lo físico y Yosef representa lo espiritual. Y de esta manera se irá desarrollando toda esta parashat. Lo espiritual y lo físico en Israel. El cuerpo y el alma de Israel. Jacob es Israel. Es la esencia de Israel. Y los hijos de Israel son un producto de su esencia. Israel, apreciados Javerín, está sin la Neshama. Y cuando sus hijos fueron a consolarlo, Israel no quiere consuelo. No busca consuelo Israel. Y dice Israel, descenderé al Sheol conmigo. Esto representa las posibilidades que tiene Israel en el mundo de la fuerza. Pero Israel no desea nada de esto, porque Israel no nace de la materia. Israel en esencia es espiritual. Pero lo espiritual está muerto para Israel. Israel sin la espiritualidad está muerto, apreciados Javerín. Dice el texto de la Torá en el capítulo 38. Vayer Yehudá. Dice el texto, Vayehid Vaet Yehudá Vayer. Vaet Yehudá. No nos olvidemos de esta frase. Vaet Yehudá. Descendió Yehudá. Descendió Yehudá. Es decir, al no tener el alma, el cuerpo que es Yehudá, desciende moralmente al mundo de las pasiones. Todo lo que acontece, Javerín, en la vida de Yehudá es la consecuencia de una vida sin espiritualidad. Cada hijo de Israel que deja a un lado lo espiritual, la Torá, desciende a un nivel bajo, sin la Neshama. Es decir, al mundo de las pasiones.
La Neshama no desciende al Sheol, solo el cuerpo. Dice el texto que Yehudá Baet At Ish Adulami siguió el rumbo hasta un varón adulamita llamado Gira. ¿Qué significa esto? Haberín, la frase et o at y la expresión adulami, que también comienza con una ain y una dalet, nos habla de un límite. Y como Yehudá representa el cuerpo, está limitado. At se repite y vemos que at nos da 74. Ain 70 y Dalet 4. Y 74 es el mismo valor numérico que representa a Yosef y a Yehudá. Estos dos seres que la Parashat nos comenta en todo este relato. La Parashat que nos habla acerca de Yehudá y de Yosef. Dice la Torá que Yehudá se alejó de sus hermanos y se relacionó con cierto adulamita que se llamaba Gira. Gira significa furioso, lo que nos está indicando que el cuerpo de Israel está entrando en un mundo de furia. Y vio Yehudá a una mujer cananea, hija de Shua. La tomó y se allegó a ella. Aquí podemos ver, apreciados Haberín, cómo Yehudá comienza a violar la misbah. La misbah que dice que no debemos mezclarnos con las naciones. Cada vez que nos mezclemos, vienen consecuencias a nuestras vidas. Israel se está conduciendo de acuerdo a lo material y no a lo espiritual. Yosef representa lo material, lo espiritual, y está muerto. Y Yehudá representa lo material, y es Yehudá quien conduce al pueblo de Israel. Sigue narrando la Torá y nos dice que Yehudá tiene 3 hijos. El primero, Yehudá le coloca el nombre Er. Er, que significa despierto. ¿Por qué Yehudá le colocó ese nombre? Porque precisamente esa es la personalidad de Yehudá. Alguien despierto, activo, con fuerzas. Al segundo nombre, quien le pone el nombre es la madre. Y la madre le coloca Onán. Onán, que significa quejarse. Y esta es la personalidad de Yehudá que la mujer percibe de él. El tercer hijo, la madre también le coloca el nombre y se llama Shelah. Shelah, que significa irresponsable. La Torá nos dice el lugar de nacimiento de Shelah, Kasif, que significa engaño. ¿Y qué significa todo esto, apreciados Haberín? Esto nos está indicando que Yehudá se está moviendo en un mundo lleno de quejas, de fuerzas y engaño. Es decir,
El carácter del cuerpo de Israel sin la espiritualidad vive una vida de engaños. Ahora, la Torá nos muestra una mujer para su hijo Er, el primogénito, Tamar. Y Tamar significa palmeras. Y palmeras tiene la virtud de crear frutos, es decir, traer descendientes a Yehudá. Pero Javerín sucede todo lo opuesto. Tamar no puede dar hijos. Tamar es estéril. Dos de los hijos de Yehudá mueren y el menor no lo quiere dar Yehudá a Tamar, sino que la engaña. Y es aquí como el nombre de ese tercer hijo cobra vigencia. Shelah. Shelah, que significa engaño, nos está indicando o le está mostrando a Yehudá que el cuerpo de Israel sigue una vida de engaños. Así como Yehudá engañó a Jacob con la muerte de su hijo, de lo espiritual, así Yehudá engañó a Tamar. Y esto trajo como consecuencia la muerte de su mujer Bat-shua. Ahora bien, siguiendo la historia que nos proyecta la Torá de Yehudá, algo interesantemente sucede. La Torá nos dice que Yehudá Bayal subió, es decir, comenzó a elevarse. La Torá nos muestra el lugar de encuentro entre Yehudá y Tamar. Dice la Torá, Bepetach Einaim, abrir los ojos. Hay algo en la vida de Yehudá que hará que definitivamente él abra los ojos. Yehudá no percibe a Tamar. Yehudá ve una ramera. Yehudá estaba ciego. Un cuerpo sin la espiritualidad, aunque esté vivo, está ciego. No puede ver, no ve la realidad. Yehudá no percibe a una mujer desolada, sino que ve a una ramera. Y así como Tamar tenía que ser redimida, es decir, tenía que traer hijos, esa misma manera Yosef tenía que ser redimido. Yosef estaba desolado, sin descendencia. Yehudá tenía que percibir a su hermano Yosef, quien necesitaba ser redimido, para volver al cuerpo de Israel y elevarse. Yehudá no redime a su hermano y tampoco lo hace con Tamar. Pero dice la Torá que el pago que le ofrece Yehudá a Tamar fue un cabrito. En hebreo, Gedí. Y Gedí, dicen los sabios, que es la imagen de Yosef. ¿Por qué? Porque la gematría de Gedí es 17. Y 17 son los mismos años de Yosef cuando fue vendido. Pero más adelante vemos en la Torá que nos muestra que Yehudá se entera que Tamar salió embarazada y él ordena quemarla. Y ella le dice, Hakerná lemi ajoterme. ¿Reconoces el sello? Estas palabras fueron las mismas palabras que Yehudá
le dijo a Jacob cuando le mostró la túnica con la sangre de su hijo. Hakernat, Hake Tonet. ¿Reconoces la túnica? Es entonces cuando la Torá nos dice, Yehudá Vai Krel. Yehudá reconoció. Es decir, Yehudá reconoce quién es él en realidad. Yehudá entiende que él es el cuerpo y que necesita de la Neshama. El nombre de Yehudá viene de la raíz Jodá, que significa confesar. Y esta es la esencia de Yehudá. Reconocer, confesar. Esta es la característica que él necesitaba para ser un líder. Yehudá necesita equilibrar esas cualidades. Reconocer las limitantes que tiene como el cuerpo. Al finalizar, dice el texto de la Torá, Ba'et, cogió. Así como comenzó la historia de Yehudá, Ba'et, pero esta vez él cogió un rumbo positivo. El camino de la Teshuvá. Nos dice la Torá nuevamente en el capítulo 39, nos comienza a hablar de Yosef. Y vemos que dice el texto de la Torá, Yosef descendió a Mitzrayim. Pero Hashem estaba con él. Y allí Yosef fue elevándose. Es decir, el cuerpo que es Yehudá comenzó a equilibrarse con la Neshama, para de esta manera unificarse, y nuevamente Israel es guiado por la Neshama. Pero interesantemente, apreciados Javerín, la Parashat no termina con estos dos personajes. Con estos dos personajes que tienen que ver con la redención de Israel. Sino que hay algo más. La Parashá nos habla de el vino y del pan. De un copero y de un panadero. ¿Y qué vemos aquí, Javerín? Vemos la representación del pan y el vino. ¿Qué significa esto? Pan y vino representan la redención de Israel. El panadero y el copero aluden al pan y al vino. Yosef comienza a interpretar el sueño y se encuentra frente al fruto de la vid y frente al fruto del pan. Si sumamos lejen y yaín, pan y vino, nos da un valor numérico de 148. Y 148 es el mismo valor numérico de la palabra Pesaj. Y esto nos está indicando que Pesaj es la liberación, es la redención. Dentro de las limitaciones donde se encuentra Yosef. Allí Yosef hizo Pesaj y trajo la liberación. Allí comenzó, apreciados Javerín, la liberación del pueblo de Israel. Yosef fue llevado a Egipto y luego a la cárcel, al lugar más limitado, el lugar de la mente. La mente, apreciados Javerín, es el lugar
donde comienzan las limitaciones. La mente nos limita el accionar hacia Hashem, el Boré Olam. Pero bendito sea Akadosh Baruj Hu, que logró equilibrar el cuerpo y el alma de Israel a través de Pesaj. A través de Pesaj es que la Neshama se eleva y toma nuevamente el control sobre el Nefesh. Y de esta manera entendemos que la Neshama es nuestra verdadera identidad, que debemos ser guiados por ella. El Tzadik Yosef hizo Pesaj para liberar el cuerpo de la limitación. Y es lo mismo que Yehoshua el Mashiach vino a cumplir. Él vino a cumplir la función de Yosef y la función de Yehuda. El Mashiach tiene dos funciones: Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Yehoshua como el siervo sufriente Yosef, y vendrá como el Mashiach ben David, como Yehuda. Pero esta vez Yehuda con la Neshama, para elevarnos y cumplir con el legado de ser luz a las naciones. Esta luz que las naciones esperan. Y es interesante ver este suceso de esta parashat de Yosef y de Yehudá, dos personajes buscando la elevación espiritual y otro buscando lo material. Pero que a través del Mashiach, Yehoshua, quien vino a equilibrar esas fuerzas a través de las luces de Hanukkah. En estas fechas que celebramos Hanukkah, es por ello que cada vez que encendemos una vela tras otra, estamos elevándonos y estamos mostrando que es a través del estudio de la Torah que podemos elevarnos. Y es día a día. Son 8 días de Hanukkah. Estos 8 días de Hanukkah, Shemoná, 8. Esta palabra tiene las mismas letras de la palabra Neshama. Nos dice el Sefer Orach Haim que los griegos fueron para el pueblo de Israel peores que Amán. ¿Por qué? Porque los griegos vinieron a destruir el alma de Israel. El alma de Israel. El alma de Israel. Ellos intentaron destruir la conciencia del pueblo de Israel, para que de esa manera no tener entrada al Olam Haba. Es por ello el milagro de Hanukkah, el milagro del aceite, en hebreo Shemen, que tiene las mismas palabras de Neshama, para recordarnos, apreciados Javerín, que es a través del aceite la Neshama vuelve a elevarse y Israel vuelve a brillar como una luz en medio de la oscuridad. Israel
un pueblo con un propósito, ser luz a las naciones. Y cada vela representa un paso más a elevarnos a través de la Neshama. Quiera Hashem, podamos unificar al cuerpo y al alma de Israel para iluminar al resto de las naciones. Hazamea Hanukkah, Haverim, y que tengamos un buen inicio de este mes que entra. Jodesh Top, apreciados Haverim.